Por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía con mucho amor. Bueno, un saludo para todos los que a esta hora nos escuchan en la emisora Minuto de Dios y a los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Comenzamos nuestro programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, donde proporcionamos herramientas a las familias y dialogamos en torno a temáticas en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Laura Monsalve, soy psicóloga y coordinadora de la RAPNA, que es la Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que hace parte del proyecto Buen Trato. Soy muy emocionada de compartir este programa con una mesa de trabajo que está integrada solo por mujeres a propósito de este mes donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Entonces por eso quiero darles un saludo muy especial a todas, a nuestras invitadas de hoy, y qué bueno entonces que empecemos a presentarnos un poco nuestro nombre, nuestra profesión, qué hacemos. Comencemos entonces contigo, Marilyn. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Para mí es un placer hoy estar aquí como invitada. Mi nombre es Marilyn Gómez, soy psicóloga de la Universidad San Buenaventura. Soy mamá también de un hijo de 15 años, acaba de cumplir, estoy celebrando mis 15 de maternidad. Un hijo de 8 también. Bueno, hace 14 años trabajo con mujeres, con niñas y con familias, en especial proyectos de despatriarcalización de la crianza o crianza humanizada como lo conocemos, ¿cierto? Entonces, crianza con amor, pedagogía positiva, pedagogía blanca y bueno, compartiendo aquí también un poquito feliz de lo que podamos aprender y escucharnos hoy. Gracias, Laura, Carolina, María y Dani. Muchísimas gracias, Marilyn. Entonces ahora démosle la palabra a Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio sobre una reflexión tan necesaria. Me presento, soy Daniela Barrera Machado, soy psicóloga también egresada de la Universidad de San Buenaventura. Trabajo en temas de convivencia, temas también de equidad de género, que ha sido un elemento muy importante, digamos, a nivel personal y a nivel político. Y también hago parte del colectivo Yemayá. Muchísimas gracias, Daniela. Alejandra, bienvenida. Hola, mi nombre es María Alejandra Calle, formadora psicosocial externa del proyecto Buen Trato, Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, muy contenta de estar en este espacio y ansiosa de escucharlas. Quisiera aprender demasiado sobre este tema tan importante, pero bueno, entonces ya, ahora sí, supongo que comenzaré. Muchas gracias, Aleja. Bueno, y por último, Carolina, bienvenida. Hola, un saludo a todos los que se conectan con nosotros. Mi nombre es Carolina Colorado, la comunicadora del proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes. Los saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora Minuto de Dios y también los que nos escuchan a través de redes sociales. Les recuerdo que realizamos este programa cada martes y lo compartimos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Entonces, por eso les invito a todos a seguirnos como @buentrato_NNA para que estén conectados con los contenidos, con todas las formaciones y actividades que hacemos pensando en ustedes. No olviden que estamos muy dispuestos a resolver las dudas que surjan de este programa en los comentarios de las redes sociales. Hoy me gustaría entonces iniciar este tema tan importante de la violencia con una frase del Papa Francisco que expresó hace aproximadamente unos meses. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer. De cómo tratamos el cuerpo de la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad. También han agregado que no podemos mirar para otro lado, no podemos quedar de brazos cruzados ante tantos casos de violencia contra las mujeres que se manifiestan de múltiples formas, desde lo más visible e incalificable a lo más insidioso e inconsciente, y en todos los casos como producto de esquemas mentales y paradigmas culturales y sociales arraigados que las desvalorizan.
Ahora sí, antes de iniciar del tema de hoy, que yo sé que todos queremos aprender mucho, primero enterémonos un poco más de las noticias de actualidad. Esa es la noticia que tenemos para hoy. Gobierno Nacional socializó mecanismo para el abordaje de las violencias por razones de género. El Gobierno Nacional socializó el mecanismo y la coordinación de acciones para la protección a niños, niñas, adolescentes y mujeres. La violencia de género históricamente viene afectando a las mujeres y niños. Estas violencias son un evento de salud pública, una forma de discriminación y violación de los derechos humanos. Y para su prevención, atención y judicialización se debe garantizar la articulación intersectorial. Al revisar la situación de violencias en el país, se crea una estrategia de promoción del derecho a una vida libre de violencias, la prevención de estas, la atención, protección y acceso a la justicia a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia por razones de sexo y género. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó la importancia del funcionamiento de un mecanismo que atienda la problemática de forma integral, ya que debe entenderse que la violencia contra niños, niñas y adolescentes atenta contra la vida y la dignidad e individualidad de los seres, pero también afecta a la sociedad, haciendo que los círculos de pobreza y violencia se perpetúen. Latinoamérica es una de las regiones más letales del mundo para las mujeres, más de 4.600 feminicidios en 2019, y debido a la pandemia se declara incluso como emergencia. De acuerdo con la ONU, los niveles de violencia machista, en particular de tipo doméstico, incrementaron sobre unas cifras que en sí ya eran muy dramáticas. En Colombia, 2020 cerró con 241 víctimas, según la Fundación Feminicidios, y este año ya van 31 casos. Bueno, esta fue una opinión que tomamos del diario La Libertad y nos gustaría mucho saber qué opinan las invitadas de hoy de esta noticia. Sabemos que hay muchos esfuerzos del gobierno y de muchas políticas para poder prevenir este maltrato, pero sin embargo seguimos viendo un gran incremento. Entonces, nada, ¿qué tal si empezamos con Daniela? Perfecto. Bueno, creo que mucho de lo que está pasando y frente a lo cual hoy la institucionalidad se está moviendo, por ejemplo, como aducían las cifras de feminicidios, ¿cierto? Y otras formas de violencia que incluso en el contexto de pandemia se han exacerbado, aún aumentado, es la punta del iceberg o la punta visible de una problemática que está profundamente enraizada en nuestra estructura y en nuestra cultura. Y en ese punto quiero retomar lo que mencionabas, Carolina, acerca de la invitación que nos hace el Papa a reconocer la importancia, la necesidad de tomar acciones frente a la violencia en contra de las mujeres y como mencionaba que eso se enraiza en unos paradigmas sociales y culturales, ¿cierto? Porque una de las bases sobre las que se sostienen estos hechos de violencia tiene que ver con la cultura, los marcos culturales, cómo se ha concebido históricamente a las mujeres, cómo se ha concebido históricamente a los hombres. Cuando una persona nace y se le asigna cierto sexo, cómo también entonces la sociedad asigna ciertos roles. Y pensarnos la violencia entonces implica pensar acciones específicas para atender estas situaciones que en la punta del iceberg se presenta, pero también para transformar esa cultura que habitan nosotras y nosotros y desde ese marco cultural comenzar a desmantelarlo para construir unas relaciones más igualitarias. E implica también en el plano estructural transformar las relaciones de poder y verticalidad y los escenarios de privilegio que han tenido históricamente ciertos sujetos en nuestro contexto, los de privilegio y los de vulneración. Muchas gracias por tu opinión. ¿Qué opina Marilyn al respecto de la noticia? Bueno, por supuesto, me adhiero a la comprensión que quiere ponernos hoy Dani. Yo siento que, claro, es necesario que sigamos cuestionándonos, preguntándonos de una manera amorosa y respetuosa cuál ha sido el lugar que hemos ubicado, en el que nos hemos ubicado, ¿cierto? Como mujeres, como hombres, y aquí como mujeres y como hombres también hacer énfasis en las niñas que también son mujeres, ¿cierto? Como hemos naturalizado ciertos estilos de relacionamiento que por supuesto son relacionamientos violentos y que lo que nos permite y que lo que nos invita hoy, las reflexiones que estamos haciendo constantemente es a cuestionar
si en realidad esto hace parte de nuestra naturaleza. Es decir, si violentarnos, incluso entre nosotras, ¿cierto? Por ejemplo, una madre a una hija, o, o aceptar, asimilar la violencia dentro de nuestros espacios, ¿es un asunto natural o es un asunto que hemos aprendido? A mí me resulta impresionante como las cifras de este año, porque la pandemia nos reveló también como qué ocurre al interior de nuestros espacios. Se supone que la casa, el hogar, ¿cierto? Es un espacio seguro para los niños, las niñas, las mujeres, para las familias en general. Y pensar que estos espacios fueron los escenarios de riesgo que hoy nos tienen con cifras tan alarmantes. Bueno, alguna de las profesionales del proyecto nos quiere compartir su opinión con respecto a la noticia. Bueno, no, yo lo primero que pensé fue como el impacto que me generó como las cifras que mencionaba, ¿cierto? Y lo contrastaba con el hecho de que todavía muchas personas, o he escuchado muchos comentarios pues de personas que piensan que eso ya cambió, que eso ya se transformó, que ya la mujer pues como que está ubicada en un lugar diferente, ¿cierto? Pero bueno, no, también digamos que entendía, de acuerdo a lo que la compañera Daniela nos estaba contando, ¿cierto? Que tiene mucho más que ver, es como la forma en que hemos aprendido a movernos en el mundo como mujeres y como hombres y todas las formas que nos han transmitido, ¿cierto? Y que muchas veces sí es importante como entrar a intervenir frente a la situación, pero es mucho más importante ir más allá, ¿cierto? Así como lo decía Daniela, es la punta del iceberg, hay que ir más allá y mirar a ver cómo, de qué formas como profesionales y desde nuestro rol podemos empezar a aportar, que bueno, de eso entonces como que hablaremos ahorita en un momentico. Muchas gracias, Alea. Finalmente, Laura. Bueno, no, yo me uno un poquito como lo que nos estaba también diciendo Marilyn, de que se supone que nuestros hogares realmente deben ser esos entornos seguros, ¿cierto? Donde nosotros realmente sintamos que ahí estamos protegidos o libres de cualquier vulneración, pero digamos que la pandemia realmente nos reveló que lastimosamente es uno de los entornos donde más de pronto vulneraciones se pueden presentar, ¿cierto? A las mujeres, a los niños y a las niñas. Entonces, sí es un poquito como esa invitación también que tenemos a leer la noticia de ver cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Porque no solamente es por parte del gobierno que implementen esas acciones, que nos protejan, sino también nosotros desde ese diario vivir, que estamos haciendo también para proteger a las personas que tenemos a nuestro cargo o que están también pues como tan relacionadas en el día a día con nosotros. Entonces, creo que eso era como una de las grandes reflexiones que nos deja la noticia. Entonces, bueno, está pasando como a otra sección. Para el proyecto Buen Trato es muy importante saber cuál es la opinión de las personas en las calles con respecto al tema del día de hoy. La pregunta que les hicimos fue, ¿cuáles consideras que son las violencias de género? Entonces vamos a escuchar un poquito como cuáles fueron sus respuestas. Entonces, maltrato físico o verbal, insultos, morbo, considero que la violencia de género no es solo el maltrato de hombre hacia la mujer, sino que puede ser al contrario. Simplemente para mí el maltrato es cuando agredimos a otra persona de manera física o verbal y también, y no solamente con la manera de insultarlo, sino cuando disminuimos su autoestima. Las violencias de género son aquellas que se manifiestan específicamente de una persona hacia otra únicamente por su condición de género. Mi nombre es Jessica y pienso que la violencia de género puede ser tanto física como psicológica. De los niños, de los adolescentes, de todas aquellas personas que sufren violencia psicológicamente, verbalmente. Bueno, esas fueron las respuestas de las personas en las calles.
Casi todas hablan de maltrato físico, verbal, psicológico, pero en general casi todos pues como que nos dicen que es contra todas las personas. Me gustaría saber qué opinan de estas respuestas. ¿De quién le gustaría comenzar? ¿Quién empiezo? Bueno, yo Claro que sí. creo que hay elementos muy interesantes de las respuestas. Muchas veces, muchas ponen acento en las manifestaciones, ¿cierto? Y cómo esa violencia se expresa de diferentes maneras en nuestra vida cotidiana, desde las formas que podríamos considerar más visibles, como las que implican aspectos de violencia física y verbal, como formas también más invisibles. Hablaban, por ejemplo, de la violencia psicológica. Pero antes de entender cómo se manifiesta, es importante comprender qué es la violencia de género, ¿cierto? La violencia de género es una conducta, pues son conductas, comportamientos orientados a generar daño, y también se denominan violencias basadas en género porque se dan en el marco de relaciones asimétricas de poder, es decir, como que una parte tiene más poder que otra, como las que existen en nuestra sociedad, relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, las violencias basadas en género suelen darse entonces en ese marco de relaciones asimétricas de poder, usualmente la parte que tiene poder hacia la parte más desempoderada, ¿cierto? Por eso es que cuando es fundamental reconocerla y diferenciarla de otros tipos de violencia, porque hay una diferencia de poder allí importante que hace que, por ejemplo, sea más complejo reportarla, denunciarla, incluso reconocerla, porque se normaliza, ¿cierto? ¿Bajo qué? Bajo esas construcciones de normas, costumbres, de las que hablábamos también ahorita, que están tan naturalizadas y tan legitimadas en nuestro contexto cultural. Y esa violencia se manifiesta de diferentes formas, desde las formas, como les decía, más visibles hasta las menos invisibles. Como que anoto hasta aquí este elemento para también dar espacio a mis compañeras. Muchas gracias. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tienes para decir de las respuestas en en las calles? Bueno, pues algunos tenían pues como idea de lo que se trataba, pero me llamó mucho la atención una de las respuestas en donde la persona se notaba de pronto así como que no sabía qué responder, ¿cierto? Como si hiciera eso, si no era eso. Entonces también es como ver un poco que a veces estas violencias que son igual como tan vistas, ¿cierto? Que son tan, no sé, que se manifiestan tanto, a veces las personas no tienen como bien la idea de lo que significan, ¿cierto? O de pronto están como en mucha duda de si hablar o no del tema, ¿cierto? Porque de pronto no tienen ese conocimiento, porque de pronto se van a sentir que las van a señalar o algo. Entonces me parece pues como importante resaltar eso, que a veces tenemos también como muchos vacíos en cuanto a esas violencias, y por eso yo creería que esos espacios son realmente muy importantes y necesarios, porque nos da cuenta de que es algo que nos compromete a todos, ¿cierto? En algo en lo que todos tenemos que tener también como parte. Muchas gracias, Lauris. Marilyn, ¿le gustaría decirnos su opinión? Una información que está tan grabada en nosotros que no le damos el nombre de violencia, ¿cierto? Por ejemplo, elementos que cuando preguntamos por violencia no emergen en las respuestas de manera como que no es la primera idea, ¿cierto? No es lo primero que surge en nosotros. Pero pensarnos, por ejemplo, quién administra el dinero de las familias, ¿cierto? ¿En manos de quién está eso? Y como vivimos en un sistema económico, bueno, todos sabemos cómo funciona este sistema económico, definitivamente el dinero nos da una posibilidad de movernos en libertad o no movernos en libertad, ¿cierto? Si pensamos que no es un elemento de Marilyn, no es un elemento de las 5 mujeres que estamos conversando acá, es un elemento estadístico. El dinero ha estado concentrado en los hombres, ¿cierto? Ellos han sido los que han tenido la posibilidad de administrar, gestionar, ¿cierto? El recurso económico, y esto ha dejado a las mujeres en unas imposibilidades para decidir, ¿cierto?
esto ya es lo que planteaba Dani, como de entender las asimetrías del poder, empezar partiendo por esto, quién tiene la posibilidad de elegir en nuestros espacios, ¿cierto? Si nos pensáramos en nuestras familias, para las personas que nos están viendo y escuchando y para nosotras mismas que estamos conversando acá, si pensamos en nuestras familias, ¿quiénes en nuestros hogares tuvieron la posibilidad de acceder al recurso económico, ¿cierto? Eso, por ejemplo, le permitirá o no le permitirá a las mujeres principalmente tener la posibilidad de elegir. Eso ya es una violencia, ¿cierto? Eso ya es una violencia y es una violencia de género, porque como históricamente el recurso ha estado concentrado en los hombres y lo hemos naturalizado de esta manera, entonces no lo percibimos como una violencia, ¿cierto? Yo siento que, y lo mencionábamos en estos días en una cátedra, y es súper importante cuestionar todas las formas de violencia, pero agudizar un poquito el ojo para mirar que hay ciertas violencias que viviremos por cómo estamos siendo socializadas, por cómo somos socializadas, ¿cierto? Por si naces en un cuerpo que dicen, este es el cuerpo de la mujer, este es el cuerpo del hombre, eso tendrá unas construcciones diferentes, dependiendo del momento histórico, dependiendo del contexto, porque además no es igual nosotras que estamos acá, que probablemente, que entiendo que todas somos mujeres que hemos tenido acceso a la educación y probablemente tengamos unas posibilidades diferentes de acceder a los recursos económicos, a las posibilidades que tienen otras mujeres que no tuvieron acceso a la educación, que no tienen la posibilidad de generar un recurso económico. Entonces, eso, por ejemplo, es una situación que es violenta, que es una violencia basada en el género y que nosotras no lo percibimos, ¿cierto? Que nuestras mamás o, por ejemplo, se separen y que no tengan acceso, digamos, a la pensión del compañero, ¿cierto? Eso es una violencia basada en el género, ¿cierto? Que las mujeres hegemónicamente hayamos asumido el rol de cuidadoras, no se nos haya adjudicado, no lo hayamos decidido porque algunas pensamos que es una decisión, pero, y por supuesto yo soy madre de dos lindos y maravillosos hijitos y amo profundamente cuidarlos, pero si por ejemplo el rol del cuidado no tuviera que ser un rol únicamente de las mujeres, tal vez las mujeres tendrían más posibilidades de explorar otros escenarios en sus vidas, otros espacios, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es una violencia que se invisibiliza, el hecho de que a las mujeres se les adjudiquen estos ejercicios de cuidado que son, por supuesto, muy amorosos, pero también muy demandantes, ¿cierto? Y así muchas otras situaciones, que por ejemplo, a las niñas, desde que estamos pequeños, nos estén invitando a los juegos del cuidado, ¿cierto? Pero a los niños, por ejemplo, los estemos invitando a los, a unos juegos más de atrevimiento, más de exploración, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es una violencia, pero es muy sutil, es súper pequeñita, no la alcanzamos a percibir. ¿Qué le estoy diciendo yo a mi hijo si le digo, no, Joelito, no puedes jugar con esa cocinita? ¿Qué le digo yo a mi sobrinita si yo le digo, no, amiguita, no puedes jugar con ese balón, ¿cierto? ¿Cómo ahí estoy condicionando a que el hecho de que sea hombre o mujer, si se quiere, no le permita explorar otras formas? Entonces, yo creo que mirar como con gafas de para filigrana la violencia es necesario porque eso nos permitirá notar cómo es ubicarnos en un lugar o el otro, o como cuando la sociedad nos ubica en un lugar o en otro, vivimos diferentes formas de violencia, ¿cierto? Eh, yo sé que hay, bueno, algunas personas plantean como que entonces también los hombres viven ciertas violencias, por supuesto, y ahí yo siempre hago la invitación a que nos preguntemos a manos de quién se vive la violencia de los hombres, ¿cierto? Eh, y claro, habrán quienes puedan hacer una manifestación ahí sobre una mujer le pegó a un hombre, ¿cierto? Y claro, ese tipo de casos suceden, pero
no son casos, no ocupan el mismo número de casos de violencia de hombres contra mujeres que mujeres contra hombres. Y probablemente preguntarnos si la forma en la que somos socializados, a propósito de la propuesta de estos encuentros que ustedes disponen, que es para niños, niñas y adolescentes, qué información le damos a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes para que ellos sean perpetradores de la violencia o o se asuman como en naturalizar ser violentados, ¿cierto? Es que importante Sí, hacernos esa pregunta. muchas gracias, Marilyn, por tu respuesta tan completa. Sí, yo siento que muchas personas tenían como miedo que a pensar en que es malo hablar que de pronto estos tipos de violencia son contra la mujer, de reconocer que ha habido desigualdad. em, ¿Cierto? Pues sabemos que hay gran evidencia de casos violentos solo por tu rol en la sociedad y entendemos que queremos, de hecho, ser igualitarios y decir, sí, hay violencias de todas las formas con todas las personas, pero siento un poco que las respuestas son como temiendo como de pronto a ser muy extremos y realmente, bueno, eso es lo que queremos hablar hoy, de qué podemos hacer frente a esto, que me gustaría saber qué opina María Alejandra. Bueno, no, yo también me quedé pensando mucho como en esas pequeñas violencias que son invisibles y que sobre todo también están muy introyectadas por parte de las mujeres, ¿cierto? Incluso con las que son más visibles, es decir, a mí me impacta mucho cuando escuchamos que una mujer se arrepiente de denunciar a su esposo que la golpea, pero escuchar que otras mujeres digan, no, es que las mujeres somos muy bobas, ay, como que me causa mucha conmoción porque no estamos viendo lo que hay detrás y todavía se escucha demasiado eso. Entonces tampoco identificamos como el humor sexista, ¿cierto? Aún estando en grupos con amigos y amigas, cuando sale este tipo de humor que las mismas mujeres son muertas de risas, pero tampoco logran identificar como lo que hay allí detrás, como los otros micromachismos, el lenguaje sexista, como que todavía es decir, que estamos como mucho más lejos de ser detectados, ¿cierto? Entonces, pues sí, en relación a lo que estaba diciendo Marilyn, me quedé pensando mucho en esa parte. Muchas gracias, Aleja. Sí, a veces como que no entendemos bien los motivos de por qué pasa, nos terminamos juzgando mucho más y dividiéndonos más. Pero bueno, ya que estamos tocando tanto el tema del día, pues yo les quiero contar que estamos hablando de violencias de género, eh, situación recurrente día a día que todos vemos en las noticias. Es una problemática muy lamentable que parte de una sociedad que ha discriminado, que ha justificado, que ha buscado dominar, sobre todo mediante la agresión, y muchos basándose pues en las diferencias culturales que hay entre hombres y mujeres. Por ello tenemos entonces las invitadas de expertas, Marilyn y Daniela. Me gustaría entonces que iniciáramos con la siguiente pregunta y pues para que entendamos de qué vamos a hablar, que es un término que mucha gente puede sentirse confundida, que tal vez no sabe pues como a qué se refiere. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con qué es el género? ¿Qué es el género, Marilyn? Bueno, no, mientras, Sí, no, si entonces quieren, Daniela, ahí estamos, tranquilo. estamos apoyadas en este proceso. El género, bueno, este ha sido un término que se ha visibilizado pues recientemente en términos del pensamiento y la construcción, la comprensión de las relaciones humanas de nuestra historia, pero que básicamente, ¿qué representa? Tiene que ver con cómo, lo decía ahorita Marilyn, cómo significamos, qué roles, qué normas, qué eh, comportamientos atribuimos a una persona en razón del cuerpo con el que nací, de cómo la sociedad nombra ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nací con vagina, entonces, pues realmente como lo nombra la sociedad, si nací con vulva, que sería algo todavía más amplio, frente a lo cual incluso es un tema interesante por profundizar, pero si nací con vulva, vagina para que, digamos, me entiendan comúnmente,
la sociedad me va a decir, listo, tú eres mujer, y al ser mujer, entonces se supone que estos deben ser tus comportamientos, tus formas de relación, y si no los cumples, vamos a tener ciertos castigos. Sean castigos que vayan desde las formas más invisibles, gestos, expresiones, reacciones de los demás, hasta incluso formas de violencia física muy cruentas. Todos esos castigos son violentos. Muy bien. O nací con pene, entonces la sociedad dijo, eres hombre, y de ahí se espera que actúe de cierta forma. Y nuevamente, si quebranto ese mandato, ¿cierto? Esa norma, recibe unos castigos. Entonces es una construcción social y cultural con respecto a lo que podríamos decir se considera un hecho biológico, ¿cierto? Básicamente esa es una de las nociones de género. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Ahora nos estaban contando un poquitico como de esas o esos tipos de violencia que teníamos, ¿cierto? Relacionado con lo económico, también con ese rol de cuidado. Pero entonces, ¿qué otros tipos de violencia de género podemos encontrar? No sé cuál de las dos de pronto nos quiera ampliar un poquito más. Qué pena, Laura, yo no escuché muy bien. ¿Qué otro tipo de violencias de género? Sí, o ¿Cuáles es son que, los tipos de ¿cuáles son violencia? los tipos? ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cierto? Yo creo que yo entré agregando solamente, pues, porque sentí que en las respuestas de las personas habían considerado como las otras formas de las violencias, ¿cierto? Entonces, arrancar por cuestionarnos la violencia física, luego la violencia psicológica, la violencia económica o patrimonial, eh, la violencia sexual, por supuesto, creo que fue una violencia que nos faltó por poner. Ay, me falta una de las violencias. Bueno, no sé, creo que Sí, la voy no a... sé si la simbólica, claro que también. Ajá, sí. Entonces, estas serían como, por lo menos en el marco normativo colombiano y también en el marco normativo internacional, serían las violencias que se consideran, ¿cierto? Eh, a mí siempre me parece importante poner en estos espacios, así como de manera muy amorosa. A veces necesitamos escuchar que hay una ley que dice que eso no es legal, ¿cierto? Que hay una ley que nos dice que no tenemos por qué, no merecemos ser menospreciadas, por ejemplo, que es una violencia tan invisible, ¿cierto? Que, que podemos ser tratadas con respeto, que nuestro cuerpo es un territorio de nosotras y que lo cuidamos, lo valoramos, lo respetamos nosotras y que lo que se salga de ese lugar, lo que nos haga sentir incómoda es una violencia, sí, tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad, con nuestras decisiones, entonces es una violencia sexual, ¿cierto? Bueno, yo ahorita perdí como un poquito de conexión. Yo como llevo mucho rato trabajando como con niñas especialmente, siempre pongo mucha fuerza como en que estemos atentas a las violencias contra las mujeres ya las mujeres estamos alzando la voz cuando nos sentimos violentadas, pero todavía las niñas no tienen esa posibilidad, ¿cierto? Entonces siempre entro como a que nos preguntemos como adultos y adultas, si por ejemplo cuando le digo a una niña no puedes, o cuando le digo a una niña no me moleste, silencio constantemente, o si cuando le digo a una niña que si va a llorar, entonces se vaya para la habitación, o cuando le digo a un niño que si llora, entonces es una niñita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la información que les estoy dando ahí? Entonces, bueno, no sé si de pronto ya lo habían tocado porque ahorita me quedé sin señal, pero me No, parece muy importante está hoy que estamos pensándonos en las violencias porque creo que hemos recorrido un camino como mujeres, pero que con las niñas todavía estamos ahí, ¿cierto? Como que todavía no le hemos puesto, no ha tenido la figura suficiente. Entonces, qué bonito hoy en este encuentro, que siento que las personas que nos están escuchando y viendo definitivamente se sienten convocadas porque se hacen preguntas, ¿cierto? Como, ay, ¿yo qué puedo hacer
para hacerlo con amor y con respeto, ¿cierto? Entonces, qué bonito pensarnos si a ese ser, a esa niña o a ese niño lo trato con tanta dignidad como siento que merezco que debo ser tratado, ¿cierto? Si me hago la pregunta si hay un término que para algunos apenas está como surgiendo y que probablemente para otros sea un término nuevo, y es el término del adultocentrismo. A veces centramos la atención en los adultos y en las adultas, y esa otra mirada de las niñas queda como muy silenciadita, ¿cierto? Entonces, qué bonito que hoy pensándonos en las violencias, en especial las violencias simbólicas, claro, las niñas viven muchas formas de violencia, pero la violencia simbólica y la violencia física es una violencia que hemos naturalizado. Si vamos por la calle y vemos que a una niña le pegan, entonces probablemente nadie haga nada. Pero si vamos por la calle y vemos que a una mujer le pegan, probablemente sí veremos algunas personas que se involucren, Es ¿cierto? verdad. Entonces, todavía está muy naturalizada, por supuesto, las formas de violencia contra las mujeres, pero aún más violencias contra las niñas, ¿cierto? Muchas Karen, gracias. gracias a ustedes. Sí, sí. Ay, sí. Bueno, yo les escuchaba y veo que generalmente, bueno, se entiende por violencia para muchas personas que ese es el maltrato visible, tanto los golpes como los insultos, pero también existe una violencia que se da en los imaginarios sociales de la cultura, en la publicidad, en los medios, cómo se ve a la mujer diferente al hombre, ¿cierto? Entonces aquí me hago una pregunta y es, ¿será que esta violencia es aprendida o es como otros dicen que es innata por naturaleza, que el hombre es violento porque sí? Entonces me gustaría saber qué opinan al respecto. Bueno, frente a eso incluso hay discusiones. Ah, Mari, si quieres tú primero, que yo he empezado las otras veces, entonces... Ay, Yo gracias, les Dani. escucho la respuesta a las dos. Pueden responder una y luego la otra. Listo. Bueno, sí, definitivamente hay muchas discusiones alrededor. Hay un componente que es importante separar, ¿cierto? Y es la agresividad de la violencia, ¿cierto? Ante las situaciones de riesgo, bueno, hay como también factores filogenéticos que sería importante considerar, ¿cierto? Todos los seres humanos, ante determinados estímulos, vamos a reaccionar con esa fuerza, que es lo que llamamos la agresividad, que en últimas no tendría que ser mala, porque lo que nos invita es a la protección. Ahora la violencia nos invita a la agresión, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, se ha naturalizado ciertas respuestas violentas desde peques, o sea, cuando estamos con un niño y con una niña y el niño manifiesta su enojo, por ejemplo, ese enojo es un enojo autorizado, el niño puede tener diferentes manifestaciones, golpear cosas y probablemente haya un llamado de atención, pero será diferente si la niña manifiesta esta emoción de la misma manera, ¿cierto? Entonces, desde la infancia empezamos a darle como autorizar ciertas voces o ciertos lenguajes en los hombres y en las mujeres. Entonces, las posibilidades de ser violentos las tenemos todos los seres humanos, todos, mujeres, hombres o desde donde te quieras considerar, ¿cierto? Pero sí ha habido un estímulo constante para que el hombre muestre sus respuestas de una manera particular. Yo creo que eso es un tema que es muy difícil de tocar porque, porque nos implica cuestionarnos, ¿cierto? Porque nos implica preguntarnos, ¿ve, será que yo me autorizo eso? Por ejemplo, y yo hago la invitación siempre a esto, por ejemplo, cuando estamos en las escuelas de familia, en las instituciones donde estamos haciéndonos estas preguntas, entonces, bueno, y los invito a actuarlo, qué rico que lo podamos hacer cada uno en las casas, como, ¿qué ocurre cuando la mamá se enoja? ¿Cómo se pone? ¿Cierto? ¿Y qué ocurre cuando el papá se enoja? ¿Cierto? Entonces, ¿qué vemos? Entonces, por ejemplo, los niños revelan cosas muy interesantes como mi papá le pega a la puerta, ¿cierto? En cambio, mi mamá llora, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje que llega para el niño y para la niña si nosotros nos identificamos con estos cuidadores principales, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que para el niño cala? Ah, tal vez los hombres, entonces cuando están enojados golpean, ¿cierto? Que esto es bien interesante porque entonces
algunos refieren, por ejemplo, pero es que golpeó la puerta, yo no golpeé a nadie, ¿cierto? Pero eso es una información que en el lenguaje de lo simbólico está diciendo, yo, mira la fuerza que yo tengo, yo puedo hacer este daño, ¿cierto? Entonces, eso. Y si la niña o la mamá, por ejemplo, en este caso llora, no quiero pues sonar estereotipada, pero es una invitación importante porque son los primeros espacios como de cuidadores, ¿cierto? Donde está la mamá, el papá o la abuela, el abuelo, los tíos, las tías, ¿cierto? Eh, entonces, si la mamá llora, entonces esa información cómo cala. Y también hay como la invitación a preguntarnos estas dos emociones que acabo de como de poner aquí, que es la rabia y la tristeza, son dos emociones que tienen que la información desde cómo somos socializadas, de la socialización de género, si eres socializada como mujer o eres socializada como hombre, entonces tendrá una manifestación diferente. La rabia es una emoción autorizada principalmente para los hombres y la tristeza para las mujeres. La tristeza será una emoción negada para los hombres y autorizada para las mujeres. Esto será que nos pone en conflicto en cómo expresamos y cómo nos manifestamos y cómo en nuestros espacios, entonces esto se traduce en violencia. Yo creo que sería muy importante preguntárnoslo, ¿cierto? Dale, Dani, gracias. Interesante. Yo creo que voy a decir bis de lo que dijo Marilyn, o sea, repito, porque me parece fundamental. Pues creo que en ese momento no tendría algo para agregar al respecto. Me parece una respuesta muy completa. Perfecto. Entonces, continuemos. Lauris. Bueno, entonces, Daniela, entonces comienza diciéndonos, porfa, por qué puede costar salir de esa violencia y cuáles son esas consecuencias que se tienen en la salud. Bueno, qué interesante pregunta. Precisamente como es algo, crecemos en ese marco violento que nos enseña que ese es el modo normal de relación, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, que lo que se le asigna a los hombres y a las mujeres es así, creemos que eso es lo normal porque nos enseñan siempre y, por ejemplo, sí, como decía Marilyn, entonces si el niño llora, no llore, que usted no llora, los niños no lloran, ¿cierto? Y comenzamos a, desde allí, educar en cierto modo de vivir, por ejemplo, un hecho como la tristeza, pero sí se le autoriza la rabia, ¿cierto? Entonces expresa la rabia y eso sí se le autoriza. Entonces, sucede que desde súper chiquitos y chiquitas hemos visto, escuchado, que todas estas formas de comportamiento y de relación se normalizan y se justifican desde las ideas que compartimos y las creencias que compartimos en la cultura. Entonces, ¿por qué es tan difícil salir de esta forma de violencia? Muchas veces porque la persona que las vive muchas no logra reconocer o sí lo siente pero lo niega y lo desautoriza bajo ese marco cultural que lo que está viendo es una violencia, ¿cierto? Entonces muchas veces es que esto es normal, ¿cierto? Es que así por ejemplo, en el marco de una relación de pareja, es que en todas las relaciones de pareja es normal que si el hombre quiere tener relaciones sexuales pueda tenerlas si yo no quiera, porque nos han enseñado que se supone que así debería ser. Pero no, entonces no podemos reconocer, y a pesar de que a veces surge ese malestar y ese yo no quiero, me siento incómoda, pero no lo desautorizo inmediatamente a la luz de qué, de todo ese marco. Y hay otro punto que contribuye mucho a eso y es también el hecho de no contar con redes. Cuando las personas no cuentan con redes es aún más complejo, porque incluso si yo llego a sentir el malestar, pero si otras personas a mi alrededor me dicen, ay, pero es que no pasa nada, eso es así, pues así son las relaciones o así está bien la crianza, es que eso desestimula la posibilidad de movimiento. Por eso es tan importante que nos preguntemos no solo frente a las situaciones de violencia que podamos estar viviendo nosotras y nosotros, sino también las que pueden estar viviendo personas cercanas y cómo apoyamos allí, porque las redes pueden hacer la diferencia. Encontrar un espacio seguro donde yo pueda nombrar lo que vivo y que se valide que eso que vivo es una forma de violencia que debería cambiar y que está bien que yo quiera que cambie, eso hace una diferencia enorme. Entonces creo que frente a este punto, a veces las denuncias no se dan, bueno, y hay otro punto que se suma, y es que las instituciones que deberían garantizar derechos, muchas veces, en muchos de los casos, no actúan de la mejor manera, revictimizan, entonces eso hace que entonces, listo, yo tome el valor de reportar este caso, pero llego a un escenario y me encuentro con una obligación por parte de una institución, no te creo, pues, ¿por dónde están tus morados, por ejemplo?
¿cierto? Cuando sabemos que la violencia es diversa y no solamente es física, y que la violencia sexual no siempre va a dejar unas marcas visibles porque la violencia sexual también es diversa. Entonces, ¿eso qué genera la persona? Listo, ¿no? Yo vuelvo y entonces hasta cuestionar de sí misma, como esto que viví, si será una violencia o será que entonces yo soy muy empeliculada, y no confiar en lo que creemos. Entonces creo que esas son una de las razones que a la vez nos dan las pistas frente a lo que deberíamos hacer para que esto cambie. Escuchar, pues comenzar a conectarnos con esa voz que a veces nos dice, venga, esto no me gusta, venga, entonces voy a tratar de escucharla más, porque tal vez esa voz me está diciendo cosas que frente a escenarios donde estoy siendo insegura, donde estoy viviendo una situación de inseguridad, donde estoy viviendo una vulneración, escuchar también más a otras, prestar atención a otras personas frente a sus experiencias que viven y poder apoyarlas, y frente a la institucionalidad, que no se nos queden en el papel esas acciones tan bonitas que trazamos, sino que realmente las ejecutemos, y para eso también necesitamos un enfoque y comprender lo que las violencias de género son y cómo atender estos casos. Muy interesante, muchas gracias. A mí me gustaría, bueno, ya casi estamos que terminamos esta sección, entonces me gustaría preguntarle a Alejandra qué estrategias existen para minimizar y prevenir un poco estas violencias en los diferentes entornos, y si será la educación como la única vía. Bueno, uniéndome a lo que Daniela estaba compartiendo y también pensando en el tema de la educación, de cuestionarnos, de preguntarnos, o sea, no de atacar los imaginarios que ya han sido transmitidos e interiorizados por tantos años a tantas mujeres, sino de invitarlas a cuestionarse por ese lugar en el mundo como mujeres, ese lugar en el mundo y como modo de relación con el otro, sería como lo ideal, ¿cierto? Y promover mucho el tema educativo, porque claro, yo cómo voy a pedirle a una mamá que en medio de su crianza enseñe otro tipo de relación si yo como mamá ni siquiera me he dado cuenta de que estoy siendo víctima de X o Y violencia, ¿cierto? Entonces súper importante esa parte. Pero adicionalmente, ya que tú me lo preguntas, yo misma me preguntaba y quisiera devolver la pregunta a Daniela o a Marilyn, porque donde más ruido o cuando más se me generan dudas es en el tema institucional, ¿cierto? Que en el proyecto Buen Trato hemos estado también muy relacionadas con el tema de abuso sexual infantil, y nos hemos encontrado en múltiples ocasiones mamás que son revictimizadas por el hecho de ir y poner su denuncia, por activar el código fucsia y todo esto, como qué podemos hacer allí, ¿cierto? Como que sí, hay que educar cada vez más profesionales, y creo que eso también lo hemos aprendido, pero ¿qué otra cosa pudiéramos hacer en esos términos, en el tema de lo institucional? ¿Ustedes qué nos podrían decir como para ampliar también la visión? A mí me encantaría, María Alejandra, tener una respuesta como, ay, lo que Marilyn va a decir va a resolver ese problema institucional. Como que si me preguntas qué deseo pido, si tengo la posibilidad, pido ese deseo. Poder, yo creo que todavía hay muchas barreras institucionales, empezando porque claro, como es tan importante cuestionar esto que hemos naturalizado, y lo hemos naturalizado desde las mismas profesiones, y las instituciones están llenas de profesionales que son seres humanos, que fueron socializados de esta misma manera. Entonces ellos mismos tendrán que evaluar cuáles son esas construcciones que han hecho para generar barreras, ¿cierto? Ya el sistema en sí mismo trae unas barreras, y cada individuo que está desempeñando una función dentro del sistema traerá otras barreras producto de su crianza, de sus experiencias, de sus aprendizajes, ¿cierto? Sin embargo, yo sí siento que hay posibilidades cuando este tipo de barreras se presentan. Hay algunas, bueno, por supuesto desde lo gubernamental, hay unas organizaciones, hay unas oficinas particulares para esto, pero también se están moviendo de manera autónoma, se están generando otras juntanzas que de manera autónoma y autogestionada están también haciendo activismo y haciendo defensa de los derechos humanos de las mujeres, ¿cierto? Hay la Corporación Jurídica Mujer, la Corporación Mujer, ay, se me fue el nombre. Bueno, creo que esto, como sé que va a haber un espacio en el que se pueden hacer como sugerencias, podemos hacer como un compilado, porque nosotras hemos recogido como qué instituciones pueden acompañar este tipo de situaciones
cuando que se sí. presentan barreras, ¿cierto? Sin embargo, también, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene una oficina particular para género y hace poco, a finales creo que como en noviembre, abrieron otra oficina desde Bogotá para acompañar a las niñas y a las mujeres víctimas de violencias basadas en género para que las barreras cada vez sean menos. Aquí en nuestro país, qué rico fuera que vives una violencia, vas, te manifiestas y recibes todo el amor, el acompañamiento y la dignidad que mereces en ese momento, pero no sucede. Entonces se han inventado otras figuras. Por ejemplo, aquí entraría esta oficina de la Defensoría del Pueblo, funciona muy bien para esto, ¿cierto? Pero también hay otras que son de manera independiente, ¿cierto? Y que tienen un enfoque de acompañamiento diferente y que podemos compartir con ustedes como todos los nombres, porque no retengo todos los nombres, pero sí creo que hay otras estrategias, ¿cierto? Sin embargo, ahí sí hago fuerza también de lo que proponía, no recuerdo si María, Alejandra o Dani, y era lo importante de mantener las redes, ¿cierto? Entonces, súper importante mantenernos siempre en red porque esto nos permitirá visibilizar esas violencias y adelantar los procesos, porque adelantar un proceso de denuncia de violencia es desgastante y necesitas una red que te acompañe para cuando te canses, la otra esté ahí abrazándote y diciéndote fresca, lo vamos a hacer, ¿cierto? No, muchas gracias. Yo pues sé que ese tema está muy interesante y podríamos hacer incluso versión 2, pero pues el tiempo en radio es más corto, entonces es necesario que vayamos cerrando un poco con nuestra última sesión de recomendaciones y despedida. Entonces me gustaría que todas las profesionales que nos acompañan el día de hoy nos compartan sus últimas recomendaciones, ¿cierto? Sus últimos consejos con respecto a qué tema del día, si nos pueden decir un poco más cuál es la ruta para denuncia, ya nos hablaron un poquito de instituciones, y bueno, para todas las personas que en este momento están viviendo una situación de maltrato, de violencia de género, pues, ¿qué consejos les pueden dar a todos los padres, cuidadores, toda la comunidad que se conecta con nosotros? Yo quisiera comenzar con una recomendación para darle la palabra a Mari, que sé que también con las rutas y además de sus recomendaciones puede ser clave comprender que la transformación de las violencias, incluso aunque yo no esté desde mi idea, desde lo que creo implicada en una situación de violencia, ¿cierto? Puede que yo sienta que no estoy, porque tal vez aún no he visto todo el complejo entramado de las violencias, pero aunque yo sienta que no estoy implicada en una situación de violencia ahora, tenemos que entender que es una responsabilidad colectiva, ¿cierto? Y que necesitamos de construir ese sentido común que ha considerado que es normal que se establezcan formas de relación que causan daño a las personas, ¿cierto? Formas de relación desiguales, formas de relación desde las cuales se plantea que ciertos modos de ser de sentir y de actuar no están bien porque se supone que tú deberías ser de este modo. Entonces, comenzar a asumir el compromiso y preguntarnos, hacernos la pregunta a partir también de nuestras realidades y de nuestros contextos, cómo mis creencias, mis visiones pueden estar apoyando ciertas formas de relación que pueden dañar, ¿cierto? Y qué papel puedo asumir para acompañar a mujeres que estén viviendo situaciones e incluso cuáles son las violencias que yo también vivo y que tal vez no he visto, ¿cierto? Entonces comenzar a hacerse unas preguntas clave, comenzar a reconocer las redes, porque las redes nos sostienen. O sea, transformar esto solas va a ser muy difícil, necesitamos contar con esas redes y se están construyendo. Hoy podemos hablar y encontrar un escenario público donde vemos movimientos, organizaciones que están haciendo cosas, entonces como que comenzar a asumir esa tarea como reto personal, pero también como reto de cuidado con las personas pues, que están a nuestro alrededor. En un proceso amoroso y no culposo, no, sino como ir poco a poco y entendiendo que es un proceso. Bueno, muchas gracias, Marlene. De pronto quiere decir algo. Sí, bueno, hay en este momento, bueno, se ha focalizado como que las denuncias se hagan en la línea 123 cuando somos víctimas de violencias. También hay ruta de la fiscalía. Yo creo que este sí podemos hacer el compilado. Nosotras lo tenemos, que estoy así como tratando de buscarlo mientras la compañera habla para poderlo pasar.
eh, pero principalmente poder denunciar al 123 y pedir con la línea mujer, ¿cierto? Allí nos van a dirigir a donde podemos hacer. Sin embargo, sí quiero también poner, bueno, como esto que nos trae Dani, me parece muy importante, y también proponer como que, por supuesto, no todo es desde la ternura, pero el público con el que estamos hoy siendo, pues estamos siendo escuchadas, es un público que sí puede disponer, como desde la promoción, por ejemplo, del trato digno y el trato horizontal con los niños, con las niñas, proponer, promover también el trato, la ternura, por ejemplo, que nos disponemos tan poquito entre las familias para esto, y menos en tiempos de confinamiento, ¿cierto? Entonces, como preguntarnos si es una posibilidad para nosotros hacer el espacio de ternura, el espacio de las caricias, ¿cierto? Donde veamos que hay otras formas, porque en últimas, hace un tiempo escuchaba en una escuela de familia, recuerdo que había una mamá que decía, yo vi un video de un señor que dice que los niños van a llamar la atención siempre para ser tocados y mirados, las niñas y los niños. Entonces él será tocado, mirado desde algún lugar, ¿cierto? Entonces, en este tiempo que estamos tan ocupados, probablemente el lugar que el niño o la niña busque será el lugar donde llame la atención, y nosotros responderemos, podemos responder con amor y con ternura, ¿cierto? A esa atención que él está demandando, o podemos responder también con violencia. Entonces, hacer como la pregunta de el niño me está, cuando mmm, nos dicen habitualmente, él lo que quiere es llamar la atención, entonces ignórelo. Y yo me pregunto, pues si lo que quiere es llamar la atención, entonces atiéndalo, ¿cierto? Entonces atendámoslo y miremos que ahí empieza a formarse un vínculo con el otro, un vínculo en el que asocio, por ejemplo, el amor a la violencia o asocio el amor al contacto, ¿cierto? Es que importante también desde estas familias, desde nosotras como madres, como cuidadoras, los que están aquí también como padres, espero ejerciendo paternidades activas, también preguntarse por ese lugar de la ternura y el trato digno con los niños y con las niñas, ¿cierto? Y bueno, compartiremos como todas las rutas para que puedan hacer en caso de que ya hayan en este momento estén viviendo violencias. Lo otro es recordar que las denuncias no tienen, también pueden ser anónimas. Entonces, cuando somos testigos de alguna violencia, podemos llamar y hacer la denuncia de manera anónima para que ese caso empiece a ser investigado, ¿cierto? Si es con niños y con niñas desde infancia y adolescencia, o si es con mujeres en la línea 123 con la línea mujer, ¿sí? Muchísimas gracias, María y Carolina y Laura y Dani, por esta invitación. Espero que las recomendaciones sean recibidas bien bonitas. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, por el día de hoy nuestro programa ha terminado. Esperamos seguir compartiendo con ustedes estos espacios creados dentro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradecemos inmensamente a todas nuestras invitadas en el día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Y recuerden que pueden sintonizarse cada martes con nosotros para que conversemos de todos los temas que hemos preparado en esta misma hora, 7 de la noche, en este programa que se llama Por las buenas siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.